¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo los definimos? ¿Qué decimos de la verdad sabida y la buena fe guardada? A ver, aquí Héctor quería... Mario. Ya le estamos haciendo cambio de nombre. Mario. Hable fuerte allá para sus compañeros, que usted sabe. Muy bien. Ahí atrás, ¿qué nos podrían decir de los principios filosóficos que sustentan la contratación mercantil? Muy bien. ¿Cómo entendemos la verdad sabida? Aquí el compañero nos está explicando un poco. ¿Cómo entendemos, así en nuestras palabras, cómo entendemos la verdad sabida? ¿Para qué la verdad sabida? ¿Para qué la buena fe guardada? En la contratación, por supuesto. En medio, atrás. Si no, vamos a creer que en la clase están solo los de adelante. ¿Sí, compañero? La verdad, sabida puede decir que es sobre un negocio ilícito, ¿verdad? Que ya estamos de acuerdo en que no va nada. Muy bien. Y la buena fe guardada, ¿cómo la entendería usted? Porque la verdad sabida está bien. Que todo acto o todo contrato se hace de buena fe. Muy bien. Vamos a empezar diciendo, porque ahí se recuerdan que es un repaso así general, que ustedes vienen de la virtualidad a la presencialidad y eso como que nos crea ahí una grada de aprendizaje. Encontramos los principios, fíjense que los principios filosóficos están regulados y eso ya es una paradoja. Es una paradoja porque si son principios no tendrían que estar regulados, porque si están regulados, ¿qué pasan a hacer? Pasan a ser una norma, ¿verdad? Pero en su esencia siguen siendo principios filosóficos. Entonces, por eso los principios son fuente, ¿verdad? Porque cuando no encontramos en las normas un contenido debido, nos vamos a los principios generales del derecho, por ejemplo. Sin embargo, aquí esta confusión la vamos a aclarar. Independientemente que los principios filosóficos están regulados, porque si ustedes leen su 669 del Código de Comercio, ahí está, salvo mejor opinión de ustedes, pero mi código ahí lo tiene. Entonces encontramos que esto ya sería contenido de norma, pero por el contenido de su esencia sigue siendo principio filosófico, ¿verdad? Porque está sustentado en valores, ¿verdad? La verdad es un valor.
la buena fe también es un valor, ¿verdad? Porque viene de la formación de una persona. Entonces encontramos que la verdad sabida y la buena fe guardada son como estas columnas que ustedes pueden observar en el salón, porque están sustentando aquí físicamente la construcción, ¿verdad? Pero los principios filosóficos, haciendo la analogía, están sustentando cómo va a ser la contratación. Ya lo decía Mario, ya lo decían otros compañeros, que va a estar sustentada la contratación en una verdad que vamos a saber los contratantes y una buena fe que vamos a manifestar los contratantes. Es decir, no van a haber cuestiones escondidas, ¿verdad? No va a haber ardid, no va a haber engaño. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo acopio de la verdad sabida y la buena fe guardada. ¿Esto para qué? Para mantener las rectas y honorables intenciones de los contratantes, ¿verdad? Alguien que nos lea el 669, por favor. Necesito que tengan por ahí su código porque nos vamos a estar remitiendo al código. Sí, compañera, por favor. Muy bien. Léalo aquí, Marta. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a interpretar el contenido de los contratos desde la perspectiva de la verdad sabida y la buena fe guardada, ¿verdad? Porque si no, va a ser una contratación que va a estar viciada, ¿verdad? De ardid, de engaño, de subterfugios que van a tener guardado ahí mala fe, ¿verdad? Entonces se van a interpretar bajo la premisa que los contratantes están diciendo la verdad y que hay buena fe para contratar. Se van a ejecutar los contenidos contractuales bajo la premisa de la verdad sabida y la buena fe guardada. Y vamos a cumplir y vamos a entender los contenidos contractuales siempre entendiendo que están revestidos de verdad y buena fe. ¿Quiénes van a saber esa verdad? Los contratantes. ¿Quiénes van a manifestar y van a expresar su buena fe? Los contratantes. Por eso se dice que los principios, y eso lo dice la doctrina, que los principios filosóficos son las columnas que sostienen la contratación mercantil. ¿Por qué? Ya lo decía Mario. Porque hay un principio en el derecho mercantil que es el principio de celeridad. Si usted no realiza de inmediato los negocios, los pierde. Entonces deben hacerse rápido, pero no sacrificando la seguridad y la certeza jurídica. Y esa seguridad y esa certeza jurídica la va a dar la verdad que conlleve contratar y la buena fe que tengan los contratantes. Entonces, ¿dónde vamos a plasmar esa buena fe y esa verdad sabida? En la forma de los contratos.
¿Y qué dijimos de la forma de los contratos? Que hay libertad para contratar en mercantil, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay clasificación de contratos, y dentro de la clasificación de contratos tenemos la solemnidad. Si hay solemnidad, va a existir escritura pública. Tenemos que hay dos formas para contratar, una forma verbal y una forma escrita. ¿En dónde encontramos eso? En el Código Civil 1574, yo creo. Encontramos ahí en la forma escrita, que puede ser a través de la escritura pública, a través del documento privado o en acta que facciona el alcalde del municipio donde se esté realizando la contratación. Dentro de la escrita surge una nueva forma que no la establece el 1574, más que indicando la forma escrita. ¿Y cuál es esa? El título de crédito. Porque ya los que agotamos Derecho Mercantil 2 y a los que nosotros les dimos acompañamiento, se dieron cuenta que a través de los títulos de crédito podemos plasmar contratación mercantil, ¿verdad? Por ejemplo, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, conocimiento de embarque y factura cambiaria son títulos de crédito contentivos de un contrato, ¿verdad? Entonces, si tenemos ahí la contratación, nos damos cuenta que tenemos otra forma escrita que estamos ahora descubriendo y que la hemos descubierto en Mercantil 2 a través de títulos de crédito, ¿verdad? Entonces, esa no la teníamos y no la tiene el Código Civil. Pero si ustedes van a un certificado de depósito, contiene un contrato de depósito mercantil. Si ustedes van a una factura cambiaria, contiene un contrato de compraventa mercantil al crédito. Y así podríamos seguir con los otros contratos. Entonces, ¿es una forma escrita? Sí. ¿Es una nueva forma escrita para muchos? Sí. ¿Verdad? Ahora los que compartimos el semestre anterior, ya habíamos agotado ese tema. Encontremos entonces que por esa razón son muy importantes los principios filosóficos que sustentan la contratación mercantil. ¿Por qué hablamos de contratación y contratación? Porque las obligaciones que ya fueron agotadas devienen de un contrato, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tener dentro de esa verdad sabida, dentro de esa buena fe, que encontrar en esa forma del contrato un objeto lícito, una capacidad legal de las partes contratantes y un consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Dónde tenemos eso? En el 1251 del Código Civil. Para su privado puede llegar por ahí. Entonces vemos que tenemos ahí esa verdad respecto de la capacidad legal, esa verdad respecto del consentimiento, ¿verdad? Que es un consentimiento liso, puro y llano. No está revestido de vicios, quiere decir, ¿verdad? Y un objeto que es lícito, ¿verdad? Entonces, cuidado con los objetos que son lícitos y los podemos convertir en ilícitos, por ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? ¿A alguien se le ocurre? El fentanilo sirve para efectos médicos y les están dando otro camino. Entonces, hay que ver en la contratación que el objeto sea lícito, ¿verdad? Capacidad legal de las partes que contratan. Si tenemos obscuridad en esa capacidad,
También nos vamos al Código Civil a partir de artículos 7, 8 y ahí vamos a encontrar capacidad de adelante, ¿verdad? De esa capacidad está estableciendo esta figura. Encontramos, si ya tenemos los principios filosóficos, si ya tenemos esos elementos que son fundamentales para la contratación, ¿por qué nos vamos al negocio jurídico a ver los elementos esenciales para la contratación? Porque recuérdense ustedes que todos los contratos son negocios y no todos los negocios son contratos, por esa razón nada más. Y encontramos que, por otro lado, tenemos características que van a surgir siempre de la contratación. Y entonces las relacionamos con la obligación. ¿Qué características hemos visto? A ver quién se recuerda. La solidaridad de deudores, lo denomina la ley, ¿verdad? ¿En qué consiste la solidaridad? Muy bien. ¿Cómo podríamos? Sí, hombre, qué feo escribe. Entonces, vean, es que estamos colocando los ladrillos del conocimiento, ¿verdad? Entonces tuvo que haber una buena cimentación y ladrillo a ladrillo construirlo. Entonces ahora veamos qué diferencia encontramos entre la solidaridad de deudores en materia civil con la solidaridad de deudores en materia mercantil. Una porque ya la saben, ahora la otra porque la están conociendo. Sí, María. ¿Será? En civil se expresa. Así es. Por eso se expresa. A ver. Y ahora, ¿por qué el ejercicio? Debe ser expresa en civil, ¿sí? Y puede presumirse en mercantil. Esa es una diferencia, podríamos decir, pero hay algo más sustancial. Leamos la solidaridad de deudores en el Código de Comercio, a ver quién no la lee. Solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles los podeudores serán solidarios a los gastos presos del contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Bueno, ¿cómo traducimos eso? De una manera menos difícil para que ustedes lo aprendan para siempre. Este es el objetivo, no es nada fácil. Si estamos hablando de la solidaridad mercantil, ¿qué quiere decir eso? Que todos los que tenemos relación con un contrato
siendo codeudores, somos solidarios con el deudor principal. Puede ser que muchos de nosotros tengamos la calidad de deudores de un mismo crédito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa solidaridad se mantiene aún cuando nosotros hagamos efectivo el pago de nuestra parte proporcional. Seguimos siendo solidarios. Es decir, seguimos estando vinculados con esa parte crediticia, no obstante que ya cumplimos con nuestra obligación proporcional. ¿Cuándo nos liberamos? Cuando se cumple totalmente la obligación. Ahí nos liberamos. Antes no. En eso consiste la solidaridad mercantil. A contrario sensu, cuando la solidaridad es civil, yo cumplo con mi parte proporcional y eso me libera de la obligación. ¿Por qué? Porque como particular ya cumplí con esa parte proporcional. Esa es la diferencia sustancial que existe entre la solidaridad mercantil y la solidaridad civil. ¿Me explico o hay todavía alguna duda? ¿Sí? Vean ustedes, si es mercantil, aunque yo cumpla con mi parte proporcional de la obligación, no me libero, porque soy solidariamente responsable con el deudor principal. Cuando él cumpla la totalidad de la obligación o cuando se cumpla con la totalidad de la obligación, yo estaré liberado. Antes no. En civil sí. Yo cumplo con lo que me corresponde y entonces estoy liberado. No importa si el deudor principal aún adeude parte de la obligación. Entonces ahí estamos entendiendo lo que nos quiere explicar el 674, ¿verdad? Encontramos dentro de esas características de las obligaciones el proceso de exigibilidad de las mismas, ¿verdad? Esa exigibilidad de una obligación pura. ¿En qué consiste esa exigibilidad? ¿Cómo es? ¿En qué momento se vuelve exigible una obligación? A ver, ¿quién nos explica? ¿Quién nos dice? Si son obligaciones con plazo, al momento del vencimiento del plazo. Muy bien. Pero van a haber obligaciones que no tengan plazo, yo creo. Y las agotaron también. Responda, porque si no van a hacer quedar mal al licenciado de todo. El pobre ya tiene cara de susto. Si hay plazo, al vencimiento del plazo. Pero ¿y qué pasa con una que no tenga plazo? Puede ser exigible de inmediato, ¿verdad? De inmediato. ¿Por qué? Porque no me dio un plazo. Entonces yo no tengo que esperar vencimiento alguno porque no hay. Y habrá otra forma de exigibilidad de la obligación pura. Si hay plazo, al vencimiento del plazo. Si no hay plazo, de forma inmediata. ¿Cuál sería otra forma? Solo les falta una. ¿Cómo sería eso? No sería porque no hay litis todavía. Ahí no tenemos litis, entonces el juez no tiene nada que ver.
es que se va a exigir el plazo hasta que se venza, decíamos, ¿verdad? La otra, no hay plazo de forma inmediata. Pero hay una tercera forma. ¿Cuál es? La forma en donde las circunstancias de la obligación no permitan su cumplimiento. Entonces ahí vamos a especificar que de acuerdo a la circunstancia de la obligación, cuando ésta sea posible. Encontramos entonces que no se puede cumplir porque la mercancía no está aquí, ¿verdad? Imagínense, ustedes están importando mercancías de la China, no llega de un momento para otro. Entonces, por las circunstancias se hace imposible su cumplimiento. ¿Qué hacemos? Esperar un tiempo prudencial, de acuerdo con expertos, por supuesto, para que ya sea exigible esa obligación. Pongamos otro ejemplo más cercano. Necesitamos el cumplimiento de la obligación de un contrato de una cosecha. Cosecha de cardamomo, cosecha de maíz, cosecha de café, de lo que ustedes quieran. Cosecha de caña, por ejemplo, ¿verdad? Se puede exigir, por ejemplo, el cumplimiento de una cosecha de caña de azúcar en febrero. No. ¿Por qué? Porque la zafra empieza en marzo-abril, ¿verdad? Y de ahí para noviembre, pues ya podrá cumplirse con la entrega de la caña de azúcar o del azúcar ya procesada, ¿verdad? Dependiendo cuál fuera el contrato. Entonces, ahí, ¿de qué depende el cumplimiento de la obligación? Depende de las circunstancias de la cosa o objeto del contrato, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos litis, entonces nos vamos por ahí y ya nos vamos con un juez y le establecemos cuál es la razón por la que necesitamos el plazo, ¿verdad? Entonces ahí sí ya opera un plazo judicial. Ahí tenemos esas tres formas en mercantil, ¿verdad? Tenemos que estudiar bien mercantil para no confundirnos. La primera, si hay plazo, como decía la compañera. Entonces, esperar el vencimiento del plazo. Porque en ese vencimiento del plazo, en ese justo momento, la obligación se hace exigible. Si no hay plazo, ya lo decía el compañero, es exigible de inmediato. Y la tercera, si de conformidad con las circunstancias del objeto del contrato en específico, pero se habla del contrato, no es posible, entonces ya se determina en qué momento hay la posibilidad de que la obligación se convierta en exigible. Por ejemplo, si hablamos de azúcar, tendrá que ser de abril a noviembre, porque en ese plazo es que se da la zafra. Si estamos hablando de una cosecha de café, por ejemplo, entonces se podrá exigir de noviembre a abril, porque en noviembre en las partes más bajas empieza la cosecha de café y en las partes más altas, más frías, pues está por marzo-abril. Entonces ahí es donde se hace exigible una obligación, ¿verdad? Esas son las tres maneras de la exigibilidad en la contratación mercantil. Encontramos a su vez que hablábamos de la formalidad de los contratos. ¿Alguien nos puede leer la formalidad de los contratos en mercantil, por favor? Sí, por favor. Los contratos de comercio no están sujetos por formalidades
especiales, cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebran. Las partes quedarán reguladas de la manera que los términos que aparecen en los contratos celebrados por el solo representante que hayan recibido de los mismos se extenderán en el mayo. Se exceptúa de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, refieran formas o solemnidades especiales. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la formalidad de los contratos en materia mercantil, tenemos que advertir que no hay una formalidad especial para los contratos mercantiles, que hay libertad de contratación y entonces hay libertad de forma. ¿Sí? Encontramos a su vez que obviamente, como está establecido en materia civil también, deben de contratarse en idioma español. No están los contratos mercantiles sujetos a formas especiales para su validez, sino la forma va a prevalecer la que establezcan los contratantes. Ahora bien, en el párrafo siguiente hay excepción. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando la ley establece formas especiales para determinados contratos. ¿Cómo entiendo eso? Porque leer la norma es muy fácil, pero interpretarla es lo que cuesta un poco. Entonces entendemos, por ejemplo, que si ustedes se van al artículo 771, yo creo, del Código de Comercio, establece que el contrato de fideicomiso debe constar en la escritura pública. ¿Está ahí? Bueno, vayamos al principio del Código de Comercio, 1416. Establece que la sociedad, hablando de las sociedades mercantiles, deben constituirse en escritura pública. ¿Está ahí? Artículo 16. Entonces ahí encontramos ¿qué? Solemnidad. 771, solemnidad. 16, solemnidad. ¿De qué? De contratos mercantiles. Esas son las excepciones a la regla que establece el 671. Si quieren, anótenlo ahí a lápiz o miren ahí cómo le hacen para, o anoten los archivos, el número de archivos. Los que no participan, por lo menos anoten, porque así ya saben que ir a estudiar y que buscar. Recuerda de la expresividad de la prórroga. ¿Qué quiere decir eso? Otra característica de las obligaciones. Expresividad de la prórroga. Sí, pero como que no me conectan. Muy bien. Eso quiere decir, ¿a qué se refiere? Solo estoy esperando que terminen de platicar allá atrás. ¿A qué se refiere la expresividad de la prórroga? Se refiere a que en la contratación mercantil toda prórroga de contrato debe ser
¿Por qué razón? Porque tenemos las formas y momentos de la exigibilidad. Entonces, si no hay cumplimiento de una obligación en las tres formas que dijimos, a lo mejor es porque la obligación se prorrogó, ¿verdad? ¿Cómo? En la prórroga del contrato. Entonces ahí tenemos la expresividad de la prórroga. ¿Qué quiere decir? Debo expresar de manera manifiesta que hay prórroga del contrato y por ende prórroga de la obligación. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos otra característica de las obligaciones, la prórroga expresa, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la prórroga expresa? La tenemos ahí en el Código de Comercio 676 Código de Comercio. La tenemos ahí, 676. Ahí se recuerdan que estamos hablando de las características generales de las obligaciones contractuales, ¿verdad? Porque las obligaciones devienen del contrato. Y cuando hablamos en específico en ese apartado, Marta Lucía, estamos hablando de sociedades en específico. Pero aquí estamos hablando de toda la contratación. Encontramos entonces esa expresividad de la prórroga. En mercantil debe ser expresa. Entonces a lo mejor por eso ya no hay congruencia con el vencimiento del contrato. A lo mejor ya no hay congruencia para que yo pida el cumplimiento de la obligación de manera inmediata. O a lo mejor no tengo que observar las circunstancias del objeto del contrato. ¿Por qué? Porque hay una prórroga, pero la prórroga está expresa, como un adendum del contrato, ¿verdad? Encontramos entonces que esas son características. Tenemos otra característica que es cómo opera la mora en mercantil. ¿Cómo definirían ustedes la mora? La mora. Yo creo que en equipo ya ganan el primer parcial. Encontramos que la mora es el retardo en el cumplimiento de una obligación. Es el atraso en el cumplimiento de una obligación. Cuando estamos hablando que hay atraso en el cumplimiento de una obligación civil o mercantil, quiere decir que el obligado cayó en mora. Eso quiere decir. Encontramos entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo opera la mora en civil y cómo opera la mora en mercantil? Díganme ustedes cómo opera la mora en civil, porque eso ya lo saben. Y les cuento cómo opera en mercantil. ¿Qué veces las 5 amigas no leo? Encontramos entonces, para los de allá atrás, que ya se les olvidó cómo opera la mora civil, platiquen menos y pongan más atención, porque luego van a tener dudas y es a la hora del examen. Opera la mora civil, ese es un recordatorio, ¿sí? Solo sí y solo sí cuando hay interpelación, es decir, hay requerimiento de pago. Si
Si no hay requerimiento de pago, aun cuando haya un atraso en el cumplimiento de la obligación civil, aún no se cae en mora. ¿Por qué? Porque no ha habido requerimiento de pago, no ha habido interpelación. Entonces incumplimos, pero todavía seguimos ahí sin caer en mora. Eso es en civil. Ahora vayámonos a mercantil. ¿Opera de la misma manera? La respuesta es no. En derecho mercantil no se requiere de interpelación. La mora es automática. Si usted hoy a la medianoche, que yo espero esté durmiendo, no cumplió con la obligación del pago de la tarjeta de crédito, usted a esa hora que está durmiendo cayó en mora. ¿Por qué? Porque la mora es automática. Por esa razón. Entonces en eso consiste la automaticidad de la mora. ¿Hay interpelación en la mora mercantil? No. Opera automáticamente. Usted solo no cumple y algunos dicen, ay, bueno, yo debo la tarjeta de crédito, pero como no me cobran, ahí que se esperen. Ahí que se aguanten y que esperen, y cuando yo tenga voy a ir a pagar aunque sea el mínimo. Pues no, señor, porque viene otra característica de las obligaciones que se llama capitalización de intereses. Y como usted no paga, yo le capitalizo los intereses. ¿Qué quiere decir eso? El interés se le cobra al capital y el interés moratorio se le suma al interés de capital. Y entonces usted paga capital, interés moratorio. La próxima que lo pagó, el interés moratorio se vuelve interés, el interés se vuelve capital y sobre la globalidad le calculo otro interés. Y así podemos seguir. Y qué bueno que usted no pague, por eso no lo interpela, ¿verdad? Qué bueno que no pague porque usted consumió 1,000 y va a pagar 5,000. Así opera la tarjeta de crédito, que es un contrato. Y miren qué bonito cargar la tarjeta. Y uno dice, pues soy de otro nivel, ¿verdad? Porque ya cargo tarjeta. Pues es igual como cuando usted vaya en la panadería del barrio y pide fiado. Eso es la tarjeta de crédito. Solo que más elegante, ¿verdad? Porque uno dice dinero plástico. No, pues yo diría deuda plástica. Entonces, ahí vaya usted ya en la panadería del barrio y dice, vayan a pedir pan y el fin de mes lo pagamos. Y lo pagamos porque si no, nos dan pan, ¿verdad? Para el próximo mes. En cambio, en la tarjeta de crédito dice uno que se espere. Al fin y al cabo, tiene la opción comprar para la novia, que se espere y hasta ya nos peleamos. Ah, bueno, usted tiene que pagar el capital, el interés moratorio, y si se sigue atrasando, pobre de usted. Se está tratando de alguna manera de ser, pero no se ha visualizado que se quede sin efecto el anatocismo que está regulado en el Código de Comercio. Eso sigue. Lo van a disfrazar de cualquier manera, pero a usted le van a cobrar de esa manera. Entonces ahí tenemos la capitalización de intereses. ¿Por qué se llama así esa característica? Porque usted tiene el capital. ¿Cuál es el capital? Lo que usted consumió con su tarjeta de crédito. Lo que usted consumió es el capital. Ese capital genera intereses, ¿sí? Y si usted incumple, hay un interés que se denomina moratorio. Cuando usted no cumple, le doy la mala noticia. Ese interés moratorio viene aquí a los intereses. Y todos esos intereses englobados pasan a ser parte del capital.
total de interés moratorio y capital, le volvemos a calcular intereses. Por eso se llama capitalización de intereses, porque el interés que se volvió capital. ¿Y yo qué hice con el capital? Yo empresa. Yo lo que hice fue calcularle intereses sobre ese capital total que me dio el capital. ¿Por qué? Porque usted no pagó, no cumplió, o pagar sobre el mínimo. Ese es de los errores más grandes que pueden haber, mercantilmente hablando, los consumidores. Ahora los otros no, ¿verdad? Los comerciantes. Entonces ahí tenemos capitalización de intereses, doctrinariamente conocido como anatocismo. ¿Está regulado el anatocismo? La respuesta es sí. Alguien que nos lo lea, por favor. Muy bien. ¿Con base en qué se van a calcular? Con base al interés legal que esté establecido por el Banco de Guatemala. La Junta Monetaria resuelve cuál es el interés legal ponderado y de ahí surge todo lo demás, ¿verdad? Encontramos a su vez que tenemos ahí también la productividad de intereses de pleno derecho. ¿A qué se refiere el Código de Comercio? Porque está regulado que haya productividad de intereses y que sea estrictamente legal generarlo. Entonces ahí encontramos que la obligación y su cumplimiento se van a dar obviamente sobre una cosa cierta, sobre una cosa determinada. Y ya hablábamos anteriormente que se va a dar en el caso de que tengamos una fecha de vencimiento, un lugar de vencimiento y ahí sea donde se haga efectivo ese pago. En el caso de las cosas mercantiles que se negocien en la bolsa de valores, vamos a tener, por ejemplo, el momento de la negociación en la bolsa de valores. Entiéndase, por ejemplo, títulos valores, títulos de crédito, certificados, contratos que se vayan a negociar en la bolsa de valores. Si queremos saber qué negocios se van a poder realizar en la bolsa de valores, pues nos vamos al artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías y ahí van a encontrar todos los que son valores. Alguien que tenga por ahí su ley. Y si no, miren su móvil. Y ahí van a encontrar en el artículo 2 los valores, acciones, títulos de crédito, contratos, certificados, los bonos que acaban de colocar en Europa, etcétera, ¿verdad? Entonces, es legal que generen intereses y por eso se llama productividad de intereses de pleno derecho. La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar los negocios, en qué plazas se van a dar, en qué plazos se van a dar los vencimientos, si se negocian en la bolsa de valores, qué valores se van a negociar. Por ejemplo, la última noticia para la bolsa de valores es que se colocaron 11.000 millones de dólares en los mercados internacionales por parte de Guatemala, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, ¿se va a producir productividad de intereses de pleno derecho? Sí, ¿verdad? Porque la ley lo establece. Si
ustedes se van al artículo 678, ahí tenemos las obligaciones que van a darse de pleno derecho sobre cosas ciertas y determinadas. Y si no se cumple con ello, se provocan daños y perjuicios. Y entonces ya saben ustedes cómo se tramitan los daños y perjuicios. Encontramos a su vez que tenemos también el derecho de retención. ¿A qué se refiere el derecho de retención? Se refiere a que opera de manera diferente en mercantil, mientras que se prohíbe en materia civil. El derecho de retención es posible en materia mercantil. Por ejemplo, ¿en qué consiste el derecho de retención? Usted no cumple con la obligación, yo le retengo los bienes objeto de la contratación. ¿Puedo ir más allá que eso? Sí, pero en principio son los bienes objeto de la contratación. ¿Puedo retenerlos como derecho de retención porque usted incumple la obligación? La respuesta es sí. Sí, solo sí, en materia mercantil. Usted adquiere un refrigerador y no lo paga, pues yo lo retengo. Pero mire, ya solo le debo 200 quetzales. Cuando me entregue los 200 quetzales, platicamos. Mientras tanto, yo lo retengo como derecho de retención y casi que lo vendo por otro lado y el negocio es más rentable, ¿verdad? Eso es mercantil. Ahora bien, ¿eso es posible en civil? La respuesta es no. Usted tiene el arrendamiento de la casa y no paga una renta y no paga otra y no paga la tercera y no paga la sexta. ¿Puedo yo quedarme como derecho de retención en un contrato de arrendamiento con su televisor, con su refrigerador, con su estufa, con su amueblado de sala como derecho de retención? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento es un contrato en materia civil. Entonces no es factible. Ahora bien, si fuera el caso que es una relación mercantil, sí hay derecho de retención y opera como tal. Entonces ahí tenemos las características de las obligaciones contractuales. Encontramos a su vez, decíamos, que tenemos clasificación de contratos. Ya les hablaba de los contratos solemnes. ¿Cuántos son los contratos solemnes en mercantil? 2. ¿Cuáles son? Contrato de sociedad, contrato de fideicomiso. Solamente. ¿Se recuerdan que en mercantil 2 vimos el contrato de fideicomiso de inversión? Porque nos interesaba ver el certificado fiduciario. Ahora estamos viendo el contrato de fideicomiso. Entonces, el contrato de fideicomiso, la legislación contiene que puede ser en su clasificación de inversión, de garantía y de administración. ¿Van a ser solemnes esos contratos? La respuesta es sí. La excepción a la regla, ¿cuál es? Solamente el contrato de fideicomiso de inversión. ¿Dónde está el fundamento de esa excepción? Artículo 76, párrafo 3º de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Busquen si está por ahí, si no me cuento. Encontramos otra clase de contratos que son muy importantes. Me atrevería a decir que la mayor parte de contratos mercantiles pertenecen a esta clase. Y
y son los que están ubicados en el artículo 672, Código de Comercio. ¿Cómo se denominan esos contratos ahí? ¿Alguien ya lo encontró? Contratos mediante formulario. Esa es otra clase de contratos. Los contratos mediante formulario requieren de cantidad de nombres. ¿Por qué? Porque la forma de su constitución da para llamarlos de diversas maneras. Los contratos mediante formulario, que los denomina el 672 del Código de Comercio, se denominan también contratos de adhesión. Así los denomina la Ley del Consumidor y Usuario. Protección al consumidor y usuario. Artículo 47, 49 de esa ley. Encontramos que ahí se denominan contratos de adhesión. La doctrina los denomina contratos de adhesión, contratos por adhesión, contratos mediante formulario, contratos preredactados, contratos predeterminados, contratos con cláusulas abusivas, contratos de ventanilla. ¿Por qué se denominan contratos de ventanilla? Porque usted solo va a una ventanilla, no le da cafecito, no le dice que se siente y ahí firma su contrato. ¿Y qué pasa? Se adhiere a las cláusulas contractuales con la firma. Por eso se denomina así. Entonces esa es otra clase de contratos. ¿Por qué decimos que la mayoría de contratos mercantiles son por adhesión? Porque en la mayoría de contratación mercantil usted se adhiere con su firma, pero no decide qué se plasma en el contrato. Por ejemplo, levante la mano a alguien que no tiene un teléfono celular. Que no tiene, no me diga aquí, sino que no tiene un teléfono celular. No diga dónde por seguridad, pero levante la mano los que no tienen. Me atrevería a decir que aquí hay más de 200 contratos de adhesión, porque usted solo se adhirió con la firma, y aunque tenga vista 20/20, no vio lo que vio. ¿Para qué me dice que sí si no, verdad? Entonces, encontramos ahí el vivo ejemplo de contratos mercantiles de adhesión. ¿Ya vieron? Cuando usted va a generar contrato de energía eléctrica, ¿decide usted cuándo va a pagar por kilovatio? No. ¿Qué fecha va a pagar? Tampoco. ¿El lugar donde va a pagar? Tampoco lo decide usted, ¿verdad? Entonces es un contrato de adhesión. Agua potable, también. Y así podríamos continuar. ¿Se da cuenta por qué la mayoría de contratos son de adhesión? Porque son de comerciantes. Usted quería preguntar algo, compañera. La ley de protección al consumidor y usuario. Ve, ahí hay contratos de adhesión. Esos mismos que están ahí son los contratos mediante formulario del 672. Hasta ahí me quedé. ¿Sí? Sí, hombre. Ahora bien, ya vimos ahí contratos mediante formulario y contratos solemnes. Hay otra clase muy importante de contratos y son los contratos típicos. Y con eso casi voy terminando. Los contratos típicos son los que están regulados en la ley. Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Derecho de Autor y Conexos, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Leasing, Ley de Factoraje y Descuento, y podríamos seguir. Todos los que están ahí
En la ley de almacenes generales de depósito también, artículos 7, 8, son contratos típicos. ¿Por qué? Porque usted los encuentra regulados en una ley, ¿verdad? Y no se diga todos los del Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, el contrato de seguro, el contrato de compra-venta, el contrato de factoraje, el contrato de leasing, el contrato de emisión, el contrato de fijación de obra, el contrato de ejecución pública, el contrato de seguro, el contrato de reaseguro, el contrato de transporte, y podría seguir con más contratos, pero son todos los que están regulados en la ley, los que son contratos típicos. Ahora vayámonos a los que no están regulados en la ley. ¿Con quiénes toca el caso? Quiero porque no cuentan las clases presenciales, porque no se me nada. Encontramos entonces contratos atípicos. Con esto sí termino de ver. ¿Cuáles son contratos atípicos? Los que no están regulados en la ley y que nacen como consecuencia de la necesidad social. Tenemos esa necesidad social, contratemos, demos de una forma y le damos un nombre. Y eso es doctrina. Los van a encontrar solo en la doctrina, no los van a encontrar en la ley. Mencionemos algunos. Ustedes se van al puerto y quieren irse a un ley. Ah, muy bien. Un contrato de tiempo compartido. Un contrato de club de campo, donde usted tiene determinados derechos y paga determinados montos por concepto de obligaciones. Entonces ahí tenemos la franquicia, otro contrato que no es típico, porque no está regulado. Anteriormente el factoraje era contrato atípico, ahora ya no, es típico, pero lo sigue conteniendo la misma doctrina. Ya es típico porque ya hay una ley de factoraje y descuento, pero la doctrina sigue vigente. El contrato de leasing era un